hermanos, yo les saludo muy afectuosamente. Me bendice mucho volver a verles después de ya cierto tiempo. No recuerdo ya desde cuándo no les veía, pero aquí estamos sirviendo al Señor aún a través de las pantallas. Y hoy en particular, al igual que la avanzada de Maipú, estamos terminando una serie de predicaciones en el libro del profeta Jonás. Yo he sido absolutamente desafiado en este tiempo de lectura, de meditación, de escuchar predicación en torno a la experiencia del profeta Jonás. Espero que usted también, pero espero que eso no quede solamente en la escucha de predicaciones dominicales, sino que se traduzca en acciones concretas relacionadas con la extensión del reino de Dios y la misión. Y es por eso que hoy día quisiera invitarles a que abramos la Biblia en el libro del profeta Jonás, en el capítulo 4, y quisiera que leamos los versículos 5 hasta el 11. Hoy día termina esta serie de sermones en la serie en el libro del profeta Jonás. Bueno, dice así la palabra del Señor, hermanos. Versículo 5 hasta el versículo 11. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra y sobre su sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Les invito a que oremos al Señor y pidamos su dirección y asistencia durante esta predicación. Oremos. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, en este día te agradecemos la oportunidad de, pese a estar en familia, en este tiempo de culto familiar, poder alabarte. Gracias te damos por poder orar juntos como iglesia, como comunidad de fe, como hombres y mujeres discípulos tuyos que te aman con todo el corazón. Pero también te agradecemos el privilegio que nos das de poder oír tu palabra, oír tu voz. Te damos gracias porque tu palabra es verdad y porque alumbra nuestro caminar, alumbrera nuestro camino. Bendícenos en este día. Danos, Señor, no solamente el entendimiento de tu palabra, sino también el impulso para vivir conforme a ella, para honrarte con cada área de nuestra vida, con cada acción, con cada pensamiento, con nuestras palabras, que sea, amado Señor, siempre tu nombre glorificado. Te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén y amén. Hoy nuestra predicación tiene por título una lección del amor de Dios, una lección del amor de Dios, una lección del amor de Dios enfocada en 3 aspectos que ya los vamos a revisar en detalle. Pero quisiera comenzar y comentar al principio algunos aspectos propios de nuestra propia realidad, enfocado en la experiencia del profeta Jonás. Nuestra generación hoy día, siglo XXI, año 2021, es caracterizada, entre otras cosas, por el avance tecnológico,
por la aparente reducción de las barreras geográficas por causa del avance en materia de autopistas, de medios de transporte. También observamos el gran aporte de Internet que nos permite una instancia como esta, de reunirnos como aún iglesia en un contexto de pandemia para glorificar al Señor. Claramente hemos sido afectados en buena forma, ¿no? Por un mundo más globalizado, mucho más globalizado que antes. Tremendo aporte que ha significado este avance tecnológico. Sin embargo, lamentablemente, esta generación también es caracterizada por el egoísmo, individualismo, la falta de compasión y, como bien decía nuestro hermano hace un momento, la falta de perdón. Cuando me refiero a nuestra generación, no solo me estoy refiriendo a los nacidos en los últimos 20 años, como si esta condición de egoísmo o individualismo no haya estado presente en los antiguos, sino en razón de que aunque el mundo avanza en ciencia y tecnología a pasos agigantados, sigue manteniendo una evidente debilidad moral a la hora de disponerse al servicio a los otros, a amar al prójimo, a perdonar a los ofensores, y así el etcétera continúa. Lamentablemente, esta situación mundial de crisis, de falta de compasión, perdón y amor, está presente muchas veces en la comunidad de creyentes también, donde afloran estos sentimientos, estas sensaciones, y también como consecuencia acciones similares en forma y en fondo a la experiencia del profeta Jonás. Algunos miran a Jonás como un profeta que ejemplifica en su vida la impiedad y la falta de compasión. Y muchos dicen, yo no quiero ser como Jonás, qué terrible Jonás, qué mal hombre Jonás, qué hombre más impulsivo, etc. Ahora, en breves capítulos, son solamente 4 capítulos, vemos como una y otra vez Jonás es llamado, es confrontado, es empujado por Dios a llevar a cabo su misión con Nínive. Y donde una y otra vez este hombre, terco, desobediente, se dispone a hacer exactamente lo contrario a lo que Dios le dice que haga. Dios le ordena ir a Nínive y él va a Tarsis. Dios lo libera de un gran pez, pero aún en medio de la peor calamidad en donde él se encuentra, él declara una alabanza extraordinaria, un salmo extraordinario manifestado en el capítulo 2, que da cuenta, ¿no?, de cómo él canta al Señor, dice, la salvación viene del Señor. Y a mí cuando me correspondió analizar este capítulo 2 y predicarlo, me generó una tremenda alegría de ver cómo un hombre puede manifestar una gran teología, una manera correcta de comprender y dimensionar a Dios en su magnitud. La salvación solamente viene del Señor. Esto es absolutamente maravilloso. Vemos en Jonás una aparente teología saludable, pero vemos también más adelante cómo él intenta eludir el llamado del Señor. Claro está que no siempre está relacionada o está íntimamente ligada a una sana teología con una sana manera de vivir la teología. No es lo mismo la ortodoxia que la ortopraxis. Yo puedo tener muy claro toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, manejarme en teología bíblica, en teología sistemática, ser un experto en las ciencias bíblicas. Pero muchas veces el corazón, aún considerando todo lo anterior, puede estar lejos del Señor. Por eso notemos en la experiencia del profeta Jonás, la experiencia de muchos en la historia de la iglesia y aún en nuestra propia realidad el día de hoy. Hay quienes saben muy bien lo que se tiene que hacer, pero a fin de cuentas no lo hacen. Por tanto, el llamado del Señor lo sabemos y lo tenemos muy claro. Mateo 28, 19, 20, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravilloso, lo memorizamos, lo sabemos. Marcos 16, 15, por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Maravilloso, memorizable, aplicable. Pregunta, ¿estamos experimentando esa realidad de la gran comisión en nuestra vida diaria de forma cotidiana? ¿O estamos rehuyendo a ese llamado? ¿Cuál es Jonás?
con nuestra indisposición a servir al Señor, cuando una y otra vez Él nos llama y nos empuja a comprometernos con la extensión de su reino y su misión, claramente que eso ocurre. ¿Será acaso esta entonces nuestra falta de disposición a obedecer al Señor, a anunciar su palabra? Es decir, en decir, esta falta de decir a otros que el Señor reina, como manifiesta el Salmo 96, evidenciando en nuestra propia vida esta manera como Jonás también riñe con Dios. ¿Tenemos acaso, como Jonás, ¿no?, más compasión por las cosas materiales que por las personas? ¿Tenemos acaso más amor por nuestro bienestar económico, por nuestra situación financiera, por nuestra cuenta bancaria, por nuestra cuenta corriente, para que tengamos seguridad de que podemos pagar nuestras cuentas y que podemos tener un buen pasar económico? ¿O acaso estamos invirtiendo gran parte de nuestra vida y de nuestro tiempo en lo que realmente es importante? Que las personas conozcan a Jesús, que amen a Dios con todo su corazón, y nosotros como siervos del Señor, hijos e hijas de Dios, dispuestos a obedecerle, a obedecer su llamado e involucrarnos en su misión. Nosotros observamos que la experiencia del profeta Jonás lamentablemente es muy similar a la del día de hoy. Se confronta entonces aquí en el texto la compasión del Señor por Nínive con la compasión de Jonás por sí mismo y la planta que le da sombra por 24 horas propiamente tal. Esto es absolutamente un absurdo, hermanos. ¿Cómo es posible que la gente ame más las cosas que las personas? ¿Cómo es posible que esto suceda de esta forma? Bueno, los versículos 5 al 11 son bastante interesantes. Si ustedes leen conmigo, ya lo leímos en primera instancia, ahora lo vamos a seguir leyendo. Profundizando un poco en el texto, me di cuenta de que de los 7 versículos que nosotros leímos, 6 de ellos comienzan con verbos acompañados con una conjunción hebrea. Es como decir, y luego ocurrió, y aconteció, y dijo Dios, y Jonás hizo esto, etc. Es un texto absolutamente dinámico el que estamos encontrando aquí, donde el actor principal es Dios. Dios quien encausa el crecimiento de una planta, y donde Dios quien mueve a un gusano para que en 24 horas destruya esa planta. Y la pregunta retórica del capítulo 4, versículo 4, un par de versículos antes, se vuelve a repetir. ¿Por qué estás enojado, Jonás? ¿Por qué te enojas, Jonás? Vemos aquí varias cosas que podemos sacar a la luz de la experiencia del profeta. Ahora, la lección del amor de Dios que expuse desde el principio se ve manifestada en 3 características. En primer lugar, quisiera que leamos los versículos 5 y 6. La manifestación del amor de Dios, esta lección del amor de Dios se ve caracterizada en primer lugar por la compasión que Dios tiene por nosotros. Versículos 5 y 6 dice así: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería a la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Es posible que esta enramada, que esta especie de tienda que construyó Jonás, no haya sido lo suficientemente útil para poder librarle del calor que sucedía en Nínive. Se dice hasta el día de hoy que aproximadamente hablamos de temperaturas que superan los 45 grados de calor. En realidad es bastante fuerte propiamente tal. Pero en virtud de esta experiencia que tiene el profeta, donde Dios le da una calabacera, un árbol, una planta grande, como un arbusto para poder liberarlo de ese calor. ¿Tú alguna vez has experimentado esa forma en que Dios tiene para sorprender a sus hijos con muestras de amor que van mucho más allá de aquello que ha sido planificado o que tú has podido imaginar? No es que Dios haga crecer todos los días árboles de un momento a otro para ti, como lo hizo con Jonás, sino a través de alguna situación en tu propia vida donde tu propia realidad ha sido confrontada
Has experimentado el último tiempo como Dios te ha dado ese salvavidas que no esperabas, pero en realidad te das cuenta de esa forma que tu vida está en el control del Señor. Hermanos queridos, nuestras vidas dependen del Señor y lo tenemos claro en nuestra teología, en nuestra manera de entender la fe. Pero también debemos entender que en los momentos en que no tenemos control de todas las cosas, Dios sigue teniendo el control de las cosas. Y nos va a rescatar, y nos va a liberar, y nos va a sostener. Y aún en la calamidad, y aún en la dificultad, el Señor nos va a levantar, porque nosotros somos su pueblo, y Él es nuestro Dios, y Él habita en medio nuestro. Él es fiel a su pacto, Él es fiel a sus promesas. De aquellos que suscribimos absolutamente nuestra teología reformada, que sustenta nuestra fe en nuestra teología del pacto, vemos cómo Dios expresa ese pacto una y otra vez en la historia de Israel, en la experiencia de Jonás, hermanos, y en nuestra propia vida el día de hoy. Esta declaración del Señor una y otra vez en el Antiguo Testamento a los profetas en otro tiempo: yo soy vuestro Dios, ustedes son mi pueblo y yo estoy en medio, se manifiesta también aquí en la experiencia del profeta Jonás, con esta muestra de compasión con el profeta. Vemos en este caso entonces un hombre evidentemente terco, un hombre testarudo, un hombre contumaz. Y no estoy hablando de nosotros, aunque a veces lo experimentamos en nuestra vida, ¿no? Vemos en la experiencia de Jonás, este hombre orgulloso, terco, testarudo, contumaz. Y ahí, una vez más, la intervención directa de Dios en su vida. Pues era el Señor quien había dispuesto el crecimiento de esta planta. Y tal como había enviado esta tempestad y este pez, haciendo uso de este mismo fenómeno, este cambio en la figura natural, cómo Dios levanta una tempestad, cómo Dios levanta un árbol, ahora cómo Dios libera a Jonás de ese calor fuerte ahí en el desierto. Ahora, Jonás se pone muy contento por la planta, que hace su tiempo de espera un poquito más cómodo, y parece en este sentido que pone mucho más valor a las cosas materiales que la gente de Nínive. ¿Qué es lo que estaba esperando Jonás frente a la ciudad? ¿Será acaso que él esperaba su destrucción por causa de su no arrepentimiento? ¿Qué es lo que está esperando el profeta? ¿Un profeta que no quiere ir? ¿Un profeta que no tiene compasión? ¿Un profeta que tiene clara la película teológica, pero no tiene clara la película práctica? Que no se compromete con la extensión del reino de Dios y es indiferente a la necesidad de una nación hostil, de un pueblo hostil como lo es Nínive, pero que no le interesa su propia realidad. Dios tenga misericordia de nosotros y nos haga conforme a su imagen cada día y nos ayude a obedecer su llamado con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de obedecer el llamado del Señor. En segundo lugar, esta lección del amor de Dios en la experiencia de Jonás también se caracteriza porque Jonás es puesto en evidencia. En nuestra vida también somos puestos en evidencia. Somos descubiertos por Dios. No hay forma que podamos escondernos delante de Él. Versículo 7 hasta el versículo 9, si lo podemos leer juntos, dice así: pero al venir el alba el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. El texto que estamos leyendo evidencia un estado anímico absolutamente inestable en el profeta Jonás. Quizás uno puede decir, para justificar, ¿no?, que el calor aturde, que el calor envuelve, ¿no?, y que esta inestabilidad emocional es provocada por el clima. Pero, hermanos, en ningún caso eso es así, porque antes de estar en Nínive ya era rebelde, ya era desobediente. Jonás es así en alta mar, Jonás es así en su propia tierra y es así en Nínive. Fíjese que no una vez dice que desea la muerte en el relato de 4 capítulos. 3 veces desea la muerte. Desea la muerte cuando es echado al mar. Desea la muerte cuando tiene que ir
a anunciar el arrepentimiento en Nínive y ahora desea la muerte por el calor. Es un profeta absolutamente inestable y que en su propia vida experimenta, ¿no?, esta expresión maravillosa que utiliza el profeta Santiago en el capítulo 1. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un hombre que desea la muerte una y otra vez, un hombre que manifiesta una inestabilidad emocional, es alguien que es inestable en todos sus caminos. En realidad, ¿no? Disipa esta necesidad de envolverse en la misión de Dios con una espera tranquila, con una espera inconsciente, por así decirlo, del llamado que el Señor le hace a él. Por tanto, esta felicidad que tiene dura poco. Y esta felicidad que tiene en un momento, ahora se cambia y se modifica por un deseo de muerte. ¿Quién el día anterior estaba requete contra feliz si el día siguiente está absolutamente enojado, triste y desea la muerte? Notemos entonces aquí una experiencia terrible en el propio profeta. Ahora Dios envió a este gusano que hizo caer esta calabacera. Y después Dios envió un sofocante viento oriental que le provocó, ¿no?, el sentirse mal, un malestar en el profeta. Y aquí el profeta una vez más pide la muerte por causa del calor, por causa de la sed. Ahora, lo que en realidad nos provoca, ¿no?, este sentimiento de decir, ¿cómo es posible que el profeta piense de esta forma? No es solamente este deseo de la muerte o esta sed o este calor que tiene el profeta, sino más bien esta forma constante de rehuir al llamado del Señor y el involucrarse también en su misión. Vemos en Jonás una persona impulsiva, con muchos prejuicios y ahora con una escala de valores absolutamente confundida respecto de lo que Dios le había llamado a hacer. Aquí vemos entonces cómo es puesto en evidencia respecto de su propia manera de relacionarse con Dios y también con las demás personas. Entonces esta lección del amor de Dios en primer lugar se manifiesta por la compasión que trae alegría en un hombre inestable, pero en segundo lugar, como este hombre inestable ahora es puesto en evidencia por causa de su desobediencia, por causa de su tosudez, por causa de su inestabilidad emocional, y por su falta de fe, falta de confianza en el Señor y también de participar de la extensión de su reino y de su misión. Pero en tercer lugar, esta lección del amor de Dios también se caracteriza cuando somos confrontados con la compasión del Señor. Cuando somos confrontados con la compasión del Señor. Versículos 10 y 11. Lo leemos. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Varias consideraciones que extraer de estas palabras que utiliza el final del libro. Fíjense cómo termina el libro de Jonás. Termina con una pregunta retórica que por lo general uno espera una respuesta en el versículo siguiente, pero no tenemos versículo 12. El libro termina en el capítulo 4, versículo 11, con esta pregunta. ¿No tendré entonces misericordia, compasión, o no tendré yo piedad? Dice el Señor. La respuesta es probablemente evidente, pero el contexto muestra aquí 120,000 personas. Se dice y se cree que ese número haya sido inicialmente atribuido a varones, por tanto, se espera que sea una ciudad mucho más grande, que repercute en que en ese número faltan evidentemente mujeres, niños, ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Se cree que incluso pueden haber sido 600,000 personas sin ningún inconveniente. Más aún cuando en el 612 aproximadamente esta ciudad misma es destruida como tal, como ciudad. Otra cosa interesante es que el profeta manifiesta y no saben discernir su derecha de su izquierda, y que son palabras previamente usadas en la ley de Moisés, que tiene que ver con la propia experiencia de los niños. Los niños no saben discernir esa derecha ni de su izquierda por causa de su inmadurez, por causa de su falta de conocimiento,
por falta de su falta de compromiso y también de relación con el propio Dios y con su palabra, con su ley. O sea, no conocen la palabra del Señor propiamente tal. ¿No tendré yo compasión de ellos, dice el Señor? ¿No tendré yo misericordia de ellos, dice el Señor? Acá entonces vemos una ilustración bastante clara. El Señor de toda la creación ama incluso a los animales, porque lo menciona en el versículo 11. Para los hebreos de la época del Antiguo Testamento es una conclusión bastante revolucionaria. Si el Señor de Israel es también el Dios de Nínive, ¿dónde quedan entonces nuestros privilegios que tenemos? ¿Dónde quedan entonces nuestra realidad nacional, por así decirlo? Tenemos entonces que compartir ese amor de Dios y el cuidado con las personas de otras naciones y de otros pueblos. Eso se da obviamente porque se les había olvidado el motivo para el cual habían sido llamados como pueblo de Dios. Y eso era hacer bendición a todas las naciones de la tierra. El llamado de Abraham es evidente para el anuncio y la proclamación y el testimonio del amor de Dios entre las demás naciones. Dice Génesis 12, y haré de ti, Dios, Abraham, una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y en ti, y evidentemente en su descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Esa expresión que utiliza Dios con Abraham es repercutida una y otra vez en la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, un empuje, un compromiso de Dios con las demás naciones de la tierra. También en los profetas, un ejemplo de esto es Jonás, un ejemplo de esto es Isaías, un ejemplo de esto también son los salmos. El Salmo 67, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro, y témanlo todos los términos de la tierra. Así culmina el Salmo 67. El Salmo 117, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Fíjense ustedes que una y otra vez, no estamos hablando del Nuevo Testamento, donde ya es claro este anuncio, este empuje a la misión. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ley, profetas, escritos, Génesis, Éxodo. En este caso, ahora Jonás, por ejemplo. En los libros históricos, en los libros poéticos, en los libros proféticos, un compromiso de Dios con su misión. ¿Qué es lo que pensaban los judíos respecto de esto? Que esto es una descripción escatológica. En un futuro aparecerá el Mesías y ahí nos vamos a comprometer con esto. Por tanto, ahora la misión no puede ser centrífuga, no tiene que ver con hacer a Dios conocido. Y por eso Jonás rehúye tanto. Porque ¿cómo es posible que se involucre en la misión con un pueblo que los invade, con un pueblo que los asedia, con un pueblo que les ha hecho mal, con sus propios enemigos? Es más fácil decir, Señor, más adelante, cuando tenga una mejor relación con las naciones, cuando sea el mejor momento, cuando me sienta bien, en realidad sería mejor compartir ese amor, compartir esa misericordia y esa compasión con los demás. No es la forma en que Dios se quiere involucrar con su pueblo. Porque el involucrarse con su pueblo no es solamente para ensimismarlo, sino para compartir ese amor también con otros, para compartir la palabra de Dios también con otros. Las palabras del profeta Isaías son absolutamente claves aquí para entender este compromiso con la misión del Señor, ¿no? Y dice el versículo 8 del capítulo 6 de Isaías: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hoy estamos siendo, hermanos, absolutamente desafiados al compromiso con la misión. Y es maravilloso, ¿no?, hacer propias las palabras del profeta Isaías, que dice, heme aquí, envíame a mí. Pero lamentablemente con nuestras actitudes decimos, ¿no?, heme aquí, envíalo a él. Envía al otro, capacita al otro, bendice al otro. Y aquí yo, Señor, déjame como estoy porque estoy tranquilo, estoy cómodo. Amado hermano, si el Señor te está incomodando respecto de la propia experiencia de Jonás atribuida a tu vida, no es para que te quedes como estás, sino para que te comprometas con la misión de Dios.
Una forma de hacerlo hoy es orando. Orando por la propia misión en la que estás, en tu propia iglesia, para que el reino de Dios se extienda y nuestra iglesia, otros conozcan a Cristo y vengan a nuestra iglesia y conozcan al Señor. Pero no solamente en el que vengan, sino en que nosotros vayamos al mundo y anunciemos al mundo. Oremos, ofrendemos, involucrémonos con nuestros bienes materiales, con nuestros recursos para la extensión del reino de Dios. Pero no esperemos que otros vayan. Anda tú, ocupa la red de internet. Hoy día hay cuarentena, no puedes salir, pero seamos sabios. Comparte la palabra del Señor en tu muro de Facebook, en tu muro de Instagram, que sean tus redes sociales, que sea tu espacio, tu WhatsApp. Comparte la palabra, predica el evangelio. Habla de Cristo. Haz el nombre de Cristo conocido, donde no hay paz, donde la gente no experimenta el amor de Dios. Haz el nombre de Cristo conocido y no manifiestes esta experiencia del profeta Jonás. Que el Señor de nosotros tenga misericordia y nos ayude y nos empuje a comprometernos entonces con esta misión, la misión de Dios. El libro de Jonás, hermanos, no fue escrito solamente para mostrar la compasión de Dios, sino para desafiar a Israel a cumplir el propósito de ser profeta a las naciones. Ya lo dije, es anunciado una y otra vez en el Antiguo Testamento. El llamado del profeta Jeremías como ejemplo, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El alcance de la declaración profética, del anuncio profético de los profetas del Antiguo Testamento, no era solamente aplicable a Israel, a Judá o a la nación del pueblo de Dios, sino a las naciones de la tierra, donde por misericordia también nosotros alcanzamos esa compasión y esa misericordia del Señor. Esta lección del amor de Dios entonces se manifiesta por esta compasión con el profeta, también por esta puesta en evidencia de cómo lidia el profeta con el llamado del Señor, y en tercer lugar, confrontados también con la compasión del Señor por otros, por los demás. Y ya lo mencioné, el libro termina con una pregunta sin respuesta. ¿No debería Dios compadecerse de aquellos que pueden ser sus enemigos? Nosotros no sabemos cómo Jonás hubiera respondido a esa pregunta, pero por lo visto este pequeño Jonás que reside en nosotros debe responder, ¿no? La pregunta es retórica, pero la respuesta es obvia, ¿no? ¿No tendrá Dios compasión? Obviamente que sí, Dios tendrá compasión. Ahora, nuestras vidas están reflejando esa compasión. ¿Estás orando por los perdidos? ¿Estás orando por los pueblos no alcanzados? Nuestra hermana decía hace un tiempo en Nepal, en India, en China, y en cuántos países del mundo hoy no es permitido el anuncio del evangelio. ¿Cómo estamos lidiando con esa realidad? ¿Estamos cómodos en nuestra propia forma de entender la espiritualidad, en nuestra forma de entender la fe y la iglesia, etcétera? ¿O Dios nos está incomodando para que apartemos tiempo de nuestro día para orar por las misiones? Por la misión en nuestra cultura, en nuestra iglesia, en nuestra denominación, pero también por la misión transcultural, por los pueblos no alcanzados, por las personas que no conocen a Cristo, para que conozcan a Cristo. ¿Conoces algún misionero? Invierte parte de tus recursos en los misioneros para su sostenimiento económico, para que puedan seguir anunciando el evangelio de Cristo, para que puedan hacer el nombre de Cristo conocido donde no es conocido y donde tampoco es permitido el evangelio. Cuando nosotros estudiamos en el seminario tantas áreas que tienen que ver con la apoiménica y también con la misiología, nos damos cuenta de que muchas veces la realidad de Occidente mira el igle crecimiento como algo donde apuntar, ¿no? Mega iglesias, se espera tener grandes comunidades de creyentes, 1,000, 5,000 y 10,000 personas en un mismo lugar adorando a Dios. No tengo nada contra eso, pero cuando perdemos el foco de la extensión del reino de Dios, aún entre el uno a uno, el persona a persona, el espacio a espacios pequeños y reducidos, estamos así, de alguna forma desenfocados, por una razón muy sencilla. Las iglesias que más crecen en el mundo hoy están juntamente en el contexto de persecución.
La iglesia que más crece hoy es la iglesia en China, es la iglesia en India, es la iglesia donde el evangelio no es permitido. ¿Por qué? Porque se reúnen de pocas personas para hablar del Señor. Curiosamente, en los lugares donde hay más apertura es en los lugares donde la iglesia más decrece. En algunos lugares son mucho más los templos que se cierran que los que se abren, lamentablemente. Hoy en algunas ciudades de Europa los templos son utilizados como especie de museos, como parte de la historia, de su propio patrimonio cultural, antes que para conocer al Señor. Tenemos un llamado tremendo, hermano, para involucrarnos en la misión del Señor, en la extensión de su reino, en su misión. Orando, invirtiendo nuestros recursos en ello, y también siendo enviados y enviando. Dice la declaración del apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación, como declara el profeta Isaías. Que ese sea nuestro interés, que esa sea nuestra pasión, que el Señor nos empuje a su misión y a entender ese llamado. Que el Señor nos bendiga. Les invito a que oremos al Señor. Amado Señor, en esta hora te doy muchas gracias por la oportunidad de abrir tu palabra, de conocerte más, para amarte más, y que ese amor se vea reflejado en nuestras acciones, en nuestro compromiso con la extensión de tu reino, en no dejar pasar esta semana sin que le hablemos a alguien de ti, sin que compartamos tu verdad a otros. Más aún hoy, cuando hay tanta gente sensible por causa de la enfermedad, por causa de esta pandemia, de este virus. Señor, ten misericordia de nosotros. Perdónanos porque como iglesia en muchas circunstancias no hemos rehuido de tu llamado y hemos experimentado nuestra vida como el profeta Jonás. Perdónanos, Señor, por aquello. Pero también te pedimos que tú nos empujes, que nos muevas, que nos impulses al compromiso con tu misión. En nuestra iglesia, en donde tú nos muevas, donde tú nos lleves, específicamente en la iglesia Jesús el Buen Pastor, en la avanzada de Maipú, en nuestro propio presbiterio, en nuestra propia iglesia presbiteriana de Chile, pero incluso también hasta los términos de la tierra. Porque así como hombres de Dios se dispusieron para traer tu evangelio a nuestra nación hace muchos años, que sigas tú también empujando a hombres y mujeres el día de hoy, que digan, heme aquí, envíame a mí, para hacer testimonio a las naciones de la tierra. Te pido, Señor, por misericordia, que tú abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, no solamente para entender esto, sino también para vivirlo, para que en nuestra vida diaria demos testimonio de que tú vives y moras en nosotros. Te lo pedimos, oh Señor, por misericordia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.